La sesión de Corte Plena número 14 del 20 de abril de 1970 marcó el inicio y generó las bases de lo que hoy es la defensa pública del Poder Judicial. Pero antes, hubo algunos procesos dignos de recordar, como lo son: el decreto número 68 del año 1842, donde se estableció el término de los procuradores de los procesos. En el año 1844, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica incorporó el derecho de las personas acusadas en los procesos criminales. En 1887, se incorporó la figura del defensor de oficio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el mes de marzo de ese año. En 1928 se promulga la Ley de Defensores Públicos, mientras que el 10 de enero del año 1966 se promulgó la Ley 3666, la cual estableció en el artículo 133 una representación legal para cierto tipo de personas. En el año 1967 se crea el Reglamento de Defensores Públicos, entre otros antecedentes. Ya en el año 1970, el licenciado Edwin Phillips Ábalos fue nombrado como el primer jefe del Departamento de Defensores Públicos. Que era nueva, y entonces eso andaba muy mal en el sentido que primero tantearon que nombraban a cualquier abogado de la calle y el juzgado fijaba los honorarios. Y entonces andaba muy mal. Entonces fue cuando se hicieron plazas fijas dentro de la defensa pública. Sí, pero cantidad de plazas, porque la Corte tiene cantidad de oficinas que ocupan abogados de defensores públicos. Y entonces fue cuando asumí yo eso, pues, la primera vez, porque no existían defensores pagados ni nada, sino que fue en esa oportunidad. Además, en ese momento histórico, se nombró a las primeras personas defensoras públicas en tiempo completo y medio tiempo, hasta por un periodo de 4 años. Se nombraron defensores públicos de medio tiempo en San José a los licenciados Fernando Alpizar Morales, Óscar Chacón Ginesta, Gladys Díaz Delgado, Rolando Chacón Murillo, Ricardo Jarbotle Chinchilla, Fernando Salazar López, Marco Tulio González González y Ofelia Vicenci Peñaranda. En el resto del país, de medio tiempo, a los licenciados Pablo Pimentel García en Pérez Celedón, Nilo Arce Sáenz en Alajuela, Marco Antonio Rodríguez Herra en San Ramón, Raúl Madrigal Jiménez en Ciudad Quesada, en Cartago a Federico Rojas Valverde, Ovidio Pacheco Salazar en Turrialba, Luis Fernando Moya Mata en Heredia, en Punta Arenas a Manuel Francisco Ortega Alvarado, en Puerto Cortés al licenciado Antonio Retana Cruz, Carlos Silva Quirós en Limón, Fernando Aguilar Agüero en Liberia, Jaime Gerardo Ulloa Solórzano en Nicoya y en Cañas al licenciado Gilbert Oconitrillo Jara. Tal y como consta en sesiones de Corte Plena, don Edwin Phillips se preocupó por la continuidad de los nombramientos. Incluso en la sesión número 47 del 16 de agosto de 1971, consta su gestión sobre la falta de defensores públicos en sitios lejanos donde había alcaldías. Solicitó una circular en el Boletín Judicial donde los alcaldes y secretarios prestaran colaboración, gestión que recibió el aval. El 16 de mayo de 1972, en la sesión 17 de Corte Plena, se nombró al licenciado Eduardo Chin Murillo, que de Dios goce, como segundo jefe del Departamento de Defensores Públicos. Según consta en la sesión 24 del 21 de mayo de 1973, el licenciado Chin solicitó regular la aplicación del nuevo Código Penal, según la ley número 4891, del 8 de noviembre de 1971. A partir del 1 de octubre de 1975, la jefatura de los defensores públicos la asumió el licenciado Manuel Francisco Ortega Alvarado, quien fallece en enero de 1978, aún ejerciendo el cargo. En la sesión 16 de Corte Plena del 29 de marzo de 1976, consta la solicitud para crear plazas de medio tiempo en San José como en cabeceras de provincias y cantones, en virtud de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Recibió el aval. Tras la muerte de Manuel Francisco Ortega Alvarado, la jefatura de los defensores públicos es otorgada en marzo de 1978 a la licenciada Gloria Navas Montero. Hice la gestión por un medio tiempo y me nombraron a mí
en la defensa pública, tenía 28 años. Fue una experiencia tremenda, primero desde el punto de vista del corazón, de hacer un buen trabajo, porque había notado que desde la Fiscalía, que la defensa pública era pobre, en el sentido de no solo falta de recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino que también el personal era muy limitado, no había transporte para hacer visita carcelaria, los defensores públicos, muchos eran de medio tiempo, tenían sus propias oficinas, entonces no podían atender eficientemente lo que era el trabajo de una defensa pública que tenía que ser de tiempo completo. Y los que fueron renunciando, entonces fuimos uniendo las plazas. Nos tocó el traspaso de la penitenciaría central. En la PENI era un abuso tremendo en la forma que se trataba a las personas que estaban detenidas o sentenciadas. Ese traslado de la PENI a la reforma fue un adelanto muy grande en esa materia de ejecución de la pena, porque pudimos hacer en la defensa pública la visita carcelaria, coordinación con el Ministerio de Justicia y tratar incluso también la ejecución de la pena. Doña Gloria presentó la renuncia a la defensa pública, puesto que desempeñó hasta el 15 de julio de 1982. Ante dicha decisión de la licenciada Navas, se nombró como sucesor al licenciado Daniel Salazar Villegas, que de Dios goce, quien desempeñó la jefatura entre los años 1982 y 1987. Año en que el licenciado Luis Alfredo Barbosa Ruiz ocupa la jefatura hasta 1990. El licenciado Álvaro Ferrandino Taxan, quien ya tenía para ese entonces 11 años de trabajar en el Poder Judicial, inicialmente de asistente y luego como defensor público, en Puriscal, Liberia, Goicoechea, Atillo y Desamparados, asume la jefatura de la defensa pública. El principal reto era la ampliación del servicio, no solo en distintas materias, sino en el número de defensores públicos. Y una de las cosas más importantes era que fueran defensores públicos capacitados. ¿Por qué? Porque antes se capacitaba a los fiscales, se capacitaba a los jueces y a los defensores no se les tomaba en cuenta. Entonces ahí empezamos con una lucha para la capacitación que finalmente se logró. ¿Por qué? Porque bueno, había pruebas que eran novedosas y que los defensores públicos teníamos que aprender a usar, como las pruebas de ADN, como las pruebas de laboratorio. Durante la gestión de don Álvaro Ferrandino Taxan, se trabajó en los modelos de defensa pública en la región con cooperación de organismos internacionales, como el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la ANUD, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Uno de los hechos que más marcaron el periodo de don Álvaro es el traslado de la defensa pública del edificio del organismo de investigación judicial al actual edificio central. Nosotros estábamos en el tercer piso del OIJ. Era un área muy pequeña para la cantidad de defensores públicos que habíamos. Entonces un día me llama el presidente de la Corte, un gran amigo y una gran persona, Luis Paulino Mora, junto con otros amigos como Mario Huet, Daniel González, etc. Y me dice, mira Ferrandino, tenemos un edificio que se llama Ofomeco, que está en la avenida Segunda, y lo voy a ver. Aquello estaba en ruinas, las alfombras podridas, los vidrios quebrados, no sé cuánto. Pero entonces yo dije, bueno, pero esto lo van a remodelar. Consultécnica se llamaba la oficina que le prestaba apoyo al Poder Judicial en ese tema. Entonces vienen los de Consultécnica y me dice, sí, te lo vamos a poner bonito, me dijeron. En ese proceso de consolidación de la defensa pública también participó la licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, quien laboraba en la defensa pública desde la época de Gloria Navas en los consultorios penales. Cuando yo llegué a ver el edificio, la verdad es que yo dije, fue una excelente decisión haber resuelto pasarnos a ese edificio, aunque efectivamente, pues cuando llueve, pues hay que caminar y mojarse, pero bueno, ahí llevamos sombrilla, llevamos paraguas y todo, y yo en los años que estuve ahí vi que la gente estuvo muy motivada. Doña Marta Iris asumió la jefatura de la defensa pública según consta en el acta de Corte Plena número 42 del 11 de octubre de 1999.
la vinculación de la defensa pública en proyectos de ley, la inclusión de otras materias en la defensa pública y consolidar la parte administrativa formaron parte de su gestión. Y sin esperarlo, se nos dieron la defensa en pensiones alimentarias, que era una materia que nosotros, la verdad que no la esperábamos. Y además, se promulgó la ley de justicia penal juvenil, que sí atendíamos en materia de menores, pero era una defensa muy formal la que hacíamos en esa etapa, hasta que vino la ley de justicia penal juvenil, que introducía una serie de institutos novedosos, como la conciliación y la suspensión del proceso a prueba. La proyección internacional fue otro aspecto a resaltar de la defensa pública durante ese periodo. En el año 2003, Costa Rica fue sede del primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. El tema de género fue parte importante en esa etapa, en defensa de mujeres privadas de libertad por temas de drogas, pensiones y extradiciones. Tienen que mantenerse al día con todas esas cosas, conscientes del cambio de jurisprudencia y todo eso. Primero, felicitarlos por ese trabajo. Y dos, que no pierdan la dirección de la sensibilidad en la atención y el conocimiento y la aceptación de que cada caso es especial. Lo más importante es ser muy valiente y ser muy luchador, porque conforme el embate de la delincuencia pone en jaque a los países, siempre se piensa que el derecho de la defensa es un estorbo, y eso no es cierto. O sea, el derecho de defensa es un arma que se tiene para luchar contra la arbitrariedad. El rumbo de la defensa es seguir por ese camino. Primero, sentirse muy orgullosos y muy satisfechos de la vocación que han demostrado, de la mística, de la eficiencia, del profesionalismo, y la verdad que continuar con proyectarse de esa forma y dar a conocer el servicio, porque la verdad es que es muy eficiente y llega a los sectores vulnerables. Desde el 1 de septiembre del año 2020, el licenciado Juan Carlos Pérez Murillo ocupa el cargo de director de la Defensa Pública del Poder Judicial.